Esto no va a ser fácil de expresar y mucho menos contentar a todo el mundo con esta opinión. Berserk es una de las obras más queridas en el mundo del manga y también considerada una de las mejores del susodicho mundo. Todo gracias a su historia, sus personajes, su mundo y entre otras cosas. Berserk es una de mis obras favoritas debido al impacto que significó en mi adolescencia. Una adolescencia en donde estaba cansado de las historias que en mi opinión de ese momento eran mediocres y obras muy predecibles, por lo cual decidí buscar historias más adultas que me proporcionaran experiencias nuevas y fuera del status quo, y fue cuando Berserk lo hizo, por lo cual le tengo un gran cariño al manga desde ese momento. Pero al pasar el tiempo y haber leído más mangas, he ido conociendo obras con el mismo pico de calidad. Pero hay una que a mi consideración es mucho mejor que Berserk, y esa es... なぜ走る犬猫にさえ身体能力はかなわないのに悪魔に食われる食われる食われる食われる違う俺の名はデビルマンだAmon, ¿qué estás haciendo? ¡Se ha vuelto loco! Yo ya no soy Amon. Ella se está pudriendo en el infierno. Podéis llamarme... Devilman. Amon ha sido dominado por la conciencia humana. Ya puedes decirlo porque os voy a matar a todos. Devilman es un manga creado por la leyenda del manga anime de los 70 y 90 Go Nagai, creador de Mazinger Z, El Vengador, El Gladiador y otros mangas más de la época. Pero hablemos de su séptimo manga. Devilman es un manga creado en 1972 catalogado como un shonen. ¿What? Ok, antes de seguir debo explicar esto. La demografía shonen desde hace muchísimo tiempo ya era una de las más populares, por lo cual me imagino que en ese tiempo lo catalogaron así para vender más. Porque si lees el manga, bueno, te encuentras con ciertos paneles no muy shonen, por decirlo de alguna manera. Pero volviendo al tema, se podría decir que es uno de los padres del seinen, ya que formó mucha de la base que se verían en la misma demografía. Lo que me encanta de Devilman es la gran historia que tiene, cómo es desarrollada, el gran mundo que tiene y sus personajes, etc. Por lo cual en este video voy a decir los puntos que hace que Devilman me guste más que Berserk. Pero antes, presten atención a lo que voy a decir para que no lo malinterpreten. Lo que voy a decir a continuación no es una crítica ni un análisis. Todo lo que voy a resaltar son los puntos generales de ambas obras y explicar desde mi punto de vista el por qué una me gusta más que la otra. Nada más es eso. No estoy diciendo que Devilman sea una obra que supere en calidad a Berserk, porque eso es algo muy subjetivo. La calidad la decides tú y no terceros. Tened en cuenta que en ambas obras son totalmente diferentes y no se les puede comparar para decir cuál es mejor, porque primero que nada, una obra está completa y la otra no. Ambas son de tiempos muy diferentes, por lo cual se enfocan en otras cosas. Una es corta y la otra es larga, y otros factores más. Por lo cual, dicho todo esto, empecemos con los puntos que hace que Devilman me guste más que Berserk. La historia de Berserk me encanta, ver cómo un protagonista tiene que hacer todo lo posible
para sobrevivir en un mundo de mierda con un pasado jodidamente traumático y con una marca que hace que todas las aberraciones del mundo quieran comerse al protagonista, y ver cómo este pasa por diferentes etapas emocionales en cada arco, le suma mucho a la historia. Por ejemplo, en el arco primerizo, que es el espadachín negro, vemos a un Guts lleno de rabia y sed de sangre en un momento grave psicológicamente, y verlo mejorando en cada arco mientras se explora el universo de este manga es lo que hace grande a Berserk, sin contar el mundo que tiene y cómo trata su mitología. Mientras que la historia de Devilman es una muy simple. Se trata de dos amigos que descubren la terrible verdad que hay en la Tierra, y es que existen los demonios, seres superpoderosos que habitaban la Tierra muchísimo antes que los humanos, pero estos se congelaron en los polos invernando durante muchísimo tiempo, y ahora en la actualidad de ese tiempo muchos de ellos ya han despertado y no les hace gracia que los seres humanos estemos habitando en la Tierra, por lo cual quieren exterminarnos. Ryo, el mejor amigo del protagonista, idea un plan para combatir a los demonios, y es que los dos se fusionen con un demonio y así los dos convertirse en un Devilman. Un demonio pero con la mente y corazón de un humano. Un ser humano mortal puede fundirse con un demonio y así adquirir sus poderes. No obstante, para conservar su propia conciencia y controlar las fuerzas demoníacas, dicha persona tiene que ser un joven justo, de naturaleza pura y virtuosa. Pero antes que nada, debo explicar qué es la fusión en Devilman. La fusión es una habilidad que le permite a los demonios unirse a un ser humano o también a un objeto animado para hacerse con sus características y hacerse más fuertes. También tienen la habilidad de la metamorfosis. Son capaces de cambiar su aspecto y hacerse con la forma que ellos quieran. Y si ustedes se preguntan por qué los demonios no se fusionan de una vez con los humanos, pues la fusión debe hacerse en una situación muy específica, ya que si la fusión sale mal, los dos seres morirán, el humano y el demonio. Obviamente nuestro protagonista logra fusionarse con un demonio y así adquirir sus poderes y habilidades, convirtiéndose en Devilman, el demonio con mente humana que luchará contra estos. Como dije, la historia de Devilman es una muy simple, y es por eso que me gusta mucho más que la historia de Berserk. El problema que tiene Berserk en la historia es que agota sus cartas muy rápido. A lo que me refiero con esto es que Berserk abusa tanto de sus elementos edgy que termina siendo molesto, predecible y llega a ser hartante. Tomemos de ejemplo el segundo arco de Berserk, la Edad Dorada. En la Edad Dorada nos mostraron a los peores desgraciados del mundo de una manera muy continua, o sea, muy consecutivamente, lo cual trajo como consecuencia que simplemente se volviera molesto. O sea, tuvimos a Genon, un personaje de la realeza que tenía ciertas cosas con los niños. Luego al rey de Midland, que parecía una persona noble, hasta que descubrimos que tiene un cierto amor por su hija. Y después de eso tenemos a Wild, personaje del cual con solo mencionarlo ya no hace falta decir nada. Y eso que me estoy olvidando de personajes del pasado de Guts, como Gambino y Donovan. Y eso que no estoy mencionando los eventos del arco, que bueno, no son para nada suaves. Todo esto en un solo arco, sin contar también el arco de Black Swordman. Al gastar todas estas cartas provocas que los eventos futuros y los posibles antagonistas terminen siendo nada impresionantes por el simple hecho de que ya hemos visto personajes más desgraciados o eventos que fueron muchísimos más desagradables desde mi punto de vista. Y esto le jugó mucho en contra, ya que me era molesto que todo el rato te presentaran a alguien que intentara ser peor que los personajes antes mencionados.
Es que nadie puede ser normal en este mundo de mierda. En cambio, en Devilman esto no ocurre. Nagai supo muy bien cómo jugar sus cartas y cómo emplearlas en cada arco. Ojo, no digo que sea perfecto. De hecho, tiene problemas debido a las limitaciones que tuvo. Pero aún así, con todo eso, me gustó más que en Berserk, porque sentí progresión en la historia y cómo cada arco presenta cosas nuevas, interesantes y que son importantes para el desarrollo de la historia. No es que Berserk haga mal esto. De hecho, Berserk a la hora de implementar elementos que alimenten su historia, lo hace muy bien, a que hasta el más mínimo detalle es importante, pero sin llegar a ser forzado y ridículo. Te estoy viendo, One Piece. El problema que tengo con Berserk es que muchas de las ocasiones, al ser una historia mucho más larga que Devilman, da el problema de que en el camino te olvides muchas cosas al pasar tantos capítulos. Y Devilman, al ser un manga mucho más corto, no se pierden estos detalles a diferencia con Berserk. Por lo cual, es por eso que me gusta más la historia de Devilman. Puede ser que muchos se molesten por esto, pero es que para mí el mundo de Berserk no es la gran cosa. Tienen que entender que yo no entré en el mundo de Berserk hasta el 2013 y yo ya había digerido historias de fantasía medieval como por ejemplo The Lord of the Rings, World of Warcraft, Bastard, Game of Thrones y posiblemente muchas otras historias más de las cuales no recuerdo. Por lo cual el mundo de esta obra no me sorprendió para nada. Pero lo que sí hizo fue intrigarme con su mitología y el cómo funcionaba su mundo. Lástima que tardaron media vida en aprovechar eso, pero bueno, y ni siquiera lo hicieron de buena manera. Pero cosas que pasan. Pero en cambio, el mundo de Devilman me gusta mucho más y se me hizo uno más interesante. Desde fuera parece un mundo normal en el cual viven los demonios y que simplemente el protagonista debe matarlos. Pero cuando lees el manga y vas avanzando los capítulos, te das cuenta que este mundo es mucho más que eso. Un mundo que transmite un mensaje muy bueno y cómo lo representa. Cómo las acciones van convirtiendo el mundo de Devilman en uno totalmente distinto al principio de la misma. Y eso es algo que me gusta, porque hace que la obra sea totalmente consecuente, a diferencia de Berserk. Ojo, voy a aclarar esto de una vez. Los secundarios de Berserk son mucho mejores que los de Devilman. Esto es una verdad y hay que admitirla. Los personajes secundarios de Berserk son superiores debido a que se les da un buen desarrollo, cosa que en Devilman carecen totalmente. Y es una lástima, debido a que había potencial para desarrollar a estos personajes secundarios. Pero los secundarios de Devilman carecen de un problema que tiene Berserk. Un problema que yo denomino Save Point, traducido específicamente como punto seguro. Esta denominación la uso en obras en las que ya estoy seguro que los personajes secundarios no van a morir, ya sea porque el autor no se atreve a matar a sus personajes o porque todavía no es el momento apto para matarlos. Berserk sufre de esto y de manera muy grande, debido a que se hace muy evidente a lo largo que va pasando la historia. Puedo entender que el autor no quiera mandarse una banda del halcón nuevamente, ya que le quitaría lo especial a ese grupo, aunque tampoco eran tan especial, porque a los únicos que se les recuerda son a Yudo y a Pipi, y eso ya dice mucho de lo mal desarrollado que está este grupo. Pero tampoco podés tener a esos personajes secundarios de relleno en casi toda la historia y teniéndolos sin hacer nada. O me los sacas de la historia de manera orgánica o les das un propósito. Los secundarios deben aportar algo a una historia y tenerlos como personajes de relleno para que simplemente veamos que están ahí es un gran problema. Y con el problema del save point, ya que se le quita la atención a muchísimas batallas debido al hecho de que ya sabemos que a los personajes secundarios no le pasará nada. En cambio, Devilman no sufre de esto.
たでで十分だ。 Y eso ya te lo demuestran desde el tomo 2. Ojo, no estoy diciendo que desde el tomo 2 ya se pongan a matar personajes como si fuera un Juego de Tronos o un Shingeki no Kyojin. Lo que hace es demostrar que su mundo es peligroso y que cualquier personaje secundario puede morir. Y no solo se reduce a eso, los secundarios de Devilman. Al igual que en Berserk, muchos de estos personajes secundarios proporcionan mucha información al lector de cómo están las cosas en el mundo. En el caso de Devilman es Ryo, siendo la voz de la razón y el personaje explicativo de la obra. Y en el caso de Berserk sería la bruja Shirke. ¿Shiruke? Ay, puta madre con estos nombres. La bruja, ¿ok? La bruja, dejémoslo así. Tiene el mismo rol, pero también siendo como un personaje soporte para Guts. Aunque también sirve como una puta Pokédex. Y para mí se convierte en el personaje más molesto del manga debido a cómo se comporta en muchas ocasiones en el mismo. Con Ryo esto no ocurre, ya que su rol no es solo para ser una Wikipedia andante, sino también como un personaje de apoyo para el protagonista, salvándole la vida en muchas ocasiones y siendo verdaderamente útil. Y no siendo un personaje de relleno. Y tal vez muchos me dirán que estoy haciendo trampa, ya que se puede considerar a Ryo como un personaje principal y no secundario. Un comentario totalmente válido, ya que el personaje demuestra ser más importante de lo que es. Y aún así hay otros personajes secundarios que terminan siendo útiles en la obra, a diferencia de Berserk, como los pandilleros del principio del manga, que se presentan como personajes antagónicos al principio, pero luego se presentan como aliados, resultando ser útiles en el manga. Uno de ellos resultó ser súper y mega importante en uno de los momentos más impactantes del manga. En Berserk muchos secundarios tienen sus momentos, eso no lo voy a negar, pero luego son personajes de relleno que simplemente o no aportan nada, o en muchas ocasiones termina teniendo un plot armor demasiado descarado, por lo cual es por eso que prefiero los secundarios de Devilman. Griffith es uno de los más grandes villanos jamás creado en un manga, esto es algo que es innegable en todo aspecto. Es un villano que rompe varios estigmas vistos en muchas historias de fantasía. Un personaje que se presenta como un villano al principio de la historia, pero luego sabemos el pasado que tiene con Guts, tanto que ha generado mucho debate en la comunidad del manga anime, y que muchas personas dieran otro punto de vista de las acciones de Griffith. Literalmente se volvió un meme. Pero Griffith tiene muchos problemas que le baja muchos puntos a mi consideración. Uno de esos problemas es casi su nula presencia en el manga. Sus apariciones son muy pero muy pocas en la historia de Berserk. Quitando el arco de la Edad Dorada, sus apariciones son muy pocas. Y tal vez muchos me justifiquen esto diciéndome que eso es bueno, ya que hace que sus otras apariciones sean memorables. Y bueno, tal vez sea yo, pero para mí muchas de esas escenas no han sido memorables. Las únicas escenas que recuerdo con exactitud son las siguientes. Son su resurrección, cuando está en la montaña de las espadas, y cuando Rickert le da su cachetada. Te lo mereces, coño tu madre. Y con eso ya lo digo todo. Es un villano que aparece demasiado poco y que hace muy pocas cosas en la obra. No fue hasta en la actualidad que por fin hace algo que afecte verdaderamente a la trama. Después de tantos años, por fin hace algo. Por lo cual, aunque sea un gran villano, tiene muchos problemas que me impide tenerlo como uno de mis villanos favoritos. A diferencia de Satán. Satán en Devilman, en mi opinión, es uno de los mejores villanos que he visto. Un personaje que se aleja del cliché de la religión judeo-cristiana, una de las más influyentes en nuestra sociedad, hasta tal punto que una obra de esa época influyó mucho en obras literarias futuras y es una de las más importantes de la humanidad.
Hablo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra de la cual Go Nagai hace muchísima referencia en su manga. El manga nos da otra perspectiva del ser más popular de la ficción y rompiendo con el cliché de ese ser. Pero no es por eso que me encanta este villano, sino por la gran historia que tiene y cómo se le da un plot twist totalmente original al mito de la religión. Quiero contar muchísimo más, pero eso sería hacer spoilers. Y a mi consideración es algo que se debe leer, así que léete el manga, weón. Otro punto a favor de Satán es que el personaje está presente en toda la obra, a diferencia de Griffith, que sus apariciones son muy contadas. Y Satán está presente en todo el manga, aunque no en la forma que ustedes creen, y sus acciones mueven toda la historia de Devilman y tiene una gran conexión con el protagonista, como Griffith y Guts, solamente que en el caso de Satán y Devilman es muchísimo más explorado y profundizado en la obra. Muchos tal vez me critiquen este punto debido a un problema que tiene Satán, y es que su giro de trama es demasiado forzado y prácticamente sacado de la nada. Una opinión en la cual yo no estoy de acuerdo. Devilman tiene muchos problemas, como cualquier otra obra, y yo como fanático del manga he visto esos problemas, unos muy grandes por cierto. Pero lo que hizo Nagai con Satán no es para nada forzado, y de hecho resuelve muchísimas dudas que la obra fue dejando con el pasar de los capítulos, sin contar que Nagai fue dejando pistas muy claras del personaje, por lo cual es estúpido decir que todo eso fue forzado y sacado de la nada cuando la misma obra ya te da pistas sobre eso, por lo cual ese argumento no es válido. Hay muchos otros factores de los cuales quiero hablar, pero sería dar spoilers muy fuertes de la obra, y considero que es algo que vale la pena leer. Pero el punto es que para mí, Satán como villano me gusta mucho más que Griffith. Lo considero uno de los mejores villanos de la ficción. Cuando una obra te impacta de manera emocional a través de un momento importante de su historia, sabes que ese momento lo recordarás sin importar cuánto pase el tiempo. Y si bien es verdad que puedes olvidar el nombre de esa obra, no importa, ya que ese momento se queda contigo hasta el final. Es algo que me pasó con Berserk en su momento, específicamente la pelea de Guts contra Zod, una de las mejores peleas de la serie de 1997. Del resto, nada más, ya que Berserk no ha tenido muchas adaptaciones. De las pocas que hay, han sido una mierda. Y en cuestiones del manga, no hubo algo que me impactara a la hora de leer, sino más bien hay momentos tan épicos que simplemente los recuerdo por eso, pero nada más. En el caso de Devilman es un extraño. El manga de Devilman salió en 1972, por lo cual no es de extrañar que haya tenido más adaptaciones que Berserk, lo cual es cierto. Pero lamentablemente estas adaptaciones no han llegado a adaptar toda la historia del manga. Crybaby sería la adaptación completa de la historia, pero lamentablemente Crybaby cambia el mensaje de Devilman, y si bien hace un montón de cosas bien, hace otras cosas muy pero muy mal. Luego tenemos las OVAs del 87 y del 90, OVAs de una gran calidad de animación y con una adaptación muy buena a ciertos paneles del manga, y siendo fieles a los diseños originales del mismo. Pero lamentablemente la tercera OVA que adaptaría los dos tomos finales del manga nunca se concretó debido a problemas del estudio. Luego tenemos la OVA de Amon, una OVA que adapta un manga What If y que no pertenece a la continuidad del manga. Menciono todas estas adaptaciones porque todas me impactaron desde una temprana edad, gracias a mi padre, ya que él tiene estas OVAs desde hace muchísimo tiempo. Y él a veces se ponía a ver estas OVAs, y yo como un niño curioso veía estas OVAs con él. Y oh por Dios, estas OVAs me impactaron muy fuertemente. La primera OVA, The Birth, traducida como El Nacimiento, su escena inicial me impactó hasta tal punto que no importaba el tiempo que pasara y que no conociera el nombre de la obra. Siempre que sonaba ese soundtrack inicial de esa escena, ya me hacía recordar lo que iba a pasar.
Y si bien es verdad que esa es la única escena que recordaba de la OVA, eso no le quita el mérito de impactarme hasta ese punto. La segunda OVA, conocida como The Demon Bird, el ave demoníaco o el pájaro del demonio, es una OVA que me impactó en cuestiones de pelea y desnudo. En ese momento no había visto ese nivel de violencia en las peleas. Joder, le arrancó la mitad de la ala a Sirene y con un sonido jodidamente explícito. ¡Me temo que has perdido! ¡No! Creo que sí. Cuatro meses en el psicólogo, 2 psiquiatras, un padre de iglesia. Spoilers de nivel bajo a continuación. Una de las cosas que me impactó en esta OVA fue que el demonio Kaimu se sacrificara para que Sirene tuviera un nuevo power up y así derrotara a Devilman, el protagonista. Algo que yo en su momento me pareció impactante, el hecho de ver a un protagonista perder contra un enemigo que si bien es fuerte, al final y al cabo era secundario. Y que ese enemigo lograra derrotar al protagonista y que lo dejara al borde de la muerte y que perdiera por una cuestión de suerte, a mí me voló la cabeza, porque en ese tiempo yo no visualizaba que un protagonista perdiera un combate, por lo cual fue por eso que me impactó la OVA. La tercera OVA fue la que más me impactó de todas, y por buenos motivos. La OVA de Amon le tengo un amor-odio bastante fuerte. La odio por ser la OVA más popular de Devilman. Ojo, no digo que la OVA sea mala. El problema de la OVA es que dio una impresión errónea de lo que es Devilman. La OVA presenta a Devilman como si fuera una historia edgy, con sangre a montones y con unas peleas estilo shonen, cuando Devilman es una historia que es más que eso. O sea, si tú leíste el manga, me darás la razón completamente. Y si bien es verdad que en el manga se ven muertes, estas no son tan explícitas y tan gráficas, solamente en algunos momentos y nada más para reforzar el impacto de esas escenas. Pero ya está. Devilman es una historia que te quiere hacer reflexionar sobre ciertos temas. No voy a profundizar más en eso porque me estoy saliendo del tema, y es por eso que odio la OVA de Amon, pero a la vez la amo. La amo por adaptar uno de los momentos más impactantes del manga, que me traumatizó de chico. Un momento que me hizo sentir la piel fría y a la vez tristeza por lo que ese momento significaba. Pero a la vez, la OVA me da un momento que no existe en el manga. Un momento que a día de hoy, que supero los 20 años, me destroza el corazón hasta más no poder y me hace lagrimear de tristeza. Sí, soy un hombre sensible y no hay nada de malo en ello. No voy a hacer spoilers porque creo que es algo que merece ser visto. Y los que vieron la OVA ya saben qué momento estoy hablando. Y de seguro lloraron como buenos hombres. Por último tenemos a Cry Baby. Si bien es verdad que esta serie me sorprendió en muchos aspectos, en cómo hizo ciertas cosas que en el manga original no había hecho, lamentablemente la serie estaba dañada para mí. No digo que fuera mala, el problema fue que yo vi las OVAs desde muy pequeño, por lo cual los momentos más impactantes de la historia de Devilman yo ya me los conocía, y eso afectó de forma negativa mi experiencia con la serie. Tampoco ayudó la animación y el dibujo que tenía, que se me hizo muy inferior a las OVAs desde mi punto de vista. Seguía viéndola porque quería saber el final del anime, ya que era algo que me comía por dentro el no saber cómo terminaba Devilman. Por lo cual yo lo que esperaba era ver cómo terminaría una obra que nunca supe cómo terminaba, ya que en ese tiempo los mangas en general me parecían bastante aburridos y monótonos de leer. Y cuando llegué a ver el último capítulo, este me impactó de una manera que yo nunca me esperaría. El final de ese anime me destrozó por completo, porque simplemente fue algo que yo no me esperaba en ese momento. Y de ahí dándome la suficiente motivación para leer el manga y saber si su final era como lo había adaptado el anime, siendo de los pocos animes que me hicieron leer su manga por la intriga de saber si su final era cierto, lo cual es algo que muchas obras
no logra. Y es algo que siempre recordaré. Un momento. Entonces, ¿cuál era el punto del video? Es una muy buena pregunta, que tal vez muchos estarán haciendo en este mismo instante. O por lo menos los que han llegado a este punto del video. Este video nada más fue una opinión personal de una obra que me gusta más que la otra. Es así de simple. Y tal vez este comentario despierte una pregunta agresiva o simplemente un comentario negativo tipo... ¿Cómo te atreves a decir que esta mierda es mejor que Berserk? ¿Es que acaso no sabes disfrutar de una obra perfecta? Ojalá te mueras, hijo de remil puta. Ok, posiblemente me pasé con la exageración, pero es para que se entienda el punto. Y no estoy diciendo que Devilman sea mejor que Berserk. Y sí, el título es clickbait, hasta cierto punto. Perdónenme. Pero hablando en serio, simplemente Devilman me gusta más que Berserk por todos los puntos que he dicho anteriormente. Sin contar que tenía muchos más puntos anotados, pero los tuve que cortar para que este video no sea tan largo. Me gusta Berserk, pero siento que el manga lo han inflado muchísimo, hasta tal punto que lo han considerado perfecto, cosa de la cual está muy lejos. Tampoco digo que Devilman sea una obra perfecta, porque obviamente no es así, y soy totalmente capaz de hablar de sus problemas, pero ese no es el punto del video. Ninguna de estas obras son perfectas, y tienen sus problemas, pero eso no les quita el hecho de que sean muy buenas obras que rompieron con el estándar de Japón en su tiempo. Si te gusta una obra mucho más que la otra, está bien, no hay ningún problema en eso, así que dime, ¿qué obra te gusta en la caja de comentarios? Ah, por cierto, voy a hacer un proyecto especial por los 50 años de Devilman. Así que nos vemos en ese especial. Hasta la próxima.